Me llamo Camila, tengo 33 años. Vivo en Ciudad de México con mi esposo Javier, que tiene 36. Nuestro barrio está situado no muy lejos del centro, donde las calles estrechas todavía conservan el eco de los tiempos coloniales, y sobre los tejados revolotean palomas mientras se escucha música desde los patios vecinos. La ciudad es ruidosa, siempre hierve de movimiento, incluso de noche, pero nuestra casa se mantiene al margen de ese bullicio. A veces me parece que Javier y yo nos hemos escondido en nuestra propia sombra. Javier repara bicicletas, toma las viejas, rotas, aquellas que llevan tiempo acumulando polvo en sótanos o garajes, y les devuelve la vida. Se le da bien, es paciente con el metal, atento a cada detalle. Más de una vez he visto cómo sus ojos brillan cuando coloca la última pieza y la rueda vuelve a girar. Su taller es el mundo donde está realmente vivo. Pero cuando cruza el umbral de nuestro departamento, esa energía desaparece. Trabajo como editora en una editorial. La mayor parte de mi día son textos, historias ajenas que necesitan corrección, pulido de estilo. Me gusta mi trabajo, aunque me agota. Al leer manuscritos, suelo pensar en los autores. ¿Qué sienten? ¿Con qué sueñan? ¿Cómo buscan las palabras? A veces quisiera contárselo a Javier, compartir una frase que me tocó o una situación de la oficina, pero cuando me siento frente a él en la cena, las palabras parecen desvanecerse. Cenamos en silencio. Él termina rápido, dice un breve «gracias» y se va al balcón, donde siempre lo esperan sus herramientas. Yo me quedo en la cocina, sintiendo que vivimos uno al lado del otro, pero no juntos. Al principio pensé que era solo una etapa, cansancio, rutina, algo pasajero, pero los meses pasaban y entre nosotros se formaba un espacio que ninguno intentaba llenar. Empecé a contar los días en que intercambiábamos, aunque fuera unas pocas palabras sinceras. A veces pasaba una semana antes de que escuchara de él algo más que un sí o un no hay tiempo. Una vez llevé a casa una novela recién publicada. Se la atendí, esperando al menos unos minutos de conversación interesada. Él la miró, asintió y la dejó a un lado de la mesa. En ese instante sentí que no apartaba un libro, sino a mí misma. No dije nada, solo guardé la novela en el estante. A la noche siguiente intenté otra vez iniciar una conversación. ¿Recuerdas que alguna vez quisimos ir a Guadalajara?, le pregunté mientras le servía té. Levantó los ojos y respondió con calma. Sí, pero ahora no es el momento. Su voz era serena, sin irritación, pero sentí como si esa breve frase cerrara una puerta. No insistí. Esa noche permanecí mucho tiempo despierta, mirando su espalda. Quise tocar su hombro, pero mi mano se detuvo en el aire. Entre nosotros había apenas unos centímetros, y al mismo tiempo una distancia imposible de superar. Entendí. El problema no era solo que guardáramos silencio. Hacía tiempo que ya no sabíamos qué queríamos escuchar el uno del otro, y ese pensamiento me asustaba más que el silencio mismo. A la mañana siguiente me llamó doña Marta, una vecina mayor de nuestro edificio, que siempre cargaba pesadas bolsas del mercado y rechazaba cualquier ayuda, demostrando que aún era lo bastante fuerte para arreglárselas sola. Pero esta vez su voz sonaba extrañamente fina y temblorosa. Se había caído en las escaleras y me pidió que la acompañara al hospital, porque le daba miedo ir sola. Me vestí rápido, bajé y la encontré sentada junto a la puerta, presionando su mano contra la rodilla, con una mezcla de dolor y vergüenza en el rostro, pues no le gustaba mostrar su debilidad. Llamamos un taxi y la ayudé a subir, aunque repetía todo el tiempo que habría podido llegar por sí misma, que yo estaba perdiendo el tiempo inútilmente.
ya que seguramente tendría cosas más importantes que hacer. Yo solo sonreía y le sostenía el brazo en silencio, porque sabía que discutir con ella era inútil. El trayecto no fue largo, pero avanzábamos por la ruidosa mañana de Ciudad de México. Las calles ya estaban llenas de autos, autobuses, vendedores de café y tortillas, y todo eso creaba una sensación de caos. Sin embargo, dentro del taxi reinaba una tensión distinta, porque sentía que doña Marta trataba de no quejarse del dolor. En la sala de urgencias había mucha gente, madres con niños, hombres mayores, jóvenes con los brazos vendados, mujeres de rostro pálido. Todos esperaban su turno en sillas de plástico. El aire estaba impregnado con el olor del desinfectante mezclado con el del café de máquina, un aroma familiar y desagradable a la vez. Encontramos un lugar en la esquina, la ayudé a sentarse y fui a averiguar cuándo la atenderían. Resultó que la espera sería larga y me preparé para pasar allí mediodía, sacando el teléfono y un libro de mi bolso, cuando escuché a mi lado una voz masculina. «Estas filas parecen infinitas», dijo alguien con una leve risa, sin cansancio, solo con ironía. Me giré y vi a un hombre de unos 40 años, quizá un poco menos, de cabello oscuro, algo despeinado y porte relajado, en contraste con la tensión general alrededor. Sostenía unos planos enrollados, lo que de inmediato delataba que era arquitecto o algo relacionado con la construcción. Su sonrisa era inesperadamente ligera, como si hubiera logrado dejar todas las preocupaciones afuera de ese hospital. «De verdad, infinitas», respondí, intentando no sonar demasiado seria, aunque por dentro me costaba relajarme. Intercambiamos unas frases sobre cómo los hospitales siempre hacen sentir a uno prisionero del tiempo, y él bromeó diciendo que quizá para eso existían los arquitectos, para construir nuevos pabellones que de todas formas resultarían pequeños. No esperaba que un desconocido pudiera hacerme sonreír en medio de aquella multitud, pero hablaba de manera sencilla y natural, como si nos conociéramos desde hace mucho. Se llamaba Mateo y en efecto era arquitecto. Esperaba a su madre, a quien iban a hacerle unos estudios, y lo decía con calma, sin dar demasiados detalles, pero con una calidez que revelaba sinceridad. No estaba acostumbrada a confiar en extraños. Sin embargo, su manera de conversar creaba una sensación de seguridad. Doña Marta, que al principio gruñía, diciendo que un hospital no era lugar para charlas, de pronto se suavizó cuando Mateo se levantó cortésmente para traerle un vaso de agua. Ella lo aceptó y le hizo un gesto de agradecimiento, aunque normalmente nunca agradecía a nadie. Me sorprendió. Él sabía encontrar la manera, incluso con las personas más distantes. Seguimos hablando unos 10 o 15 minutos, hasta que anunciaron el apellido de doña Marta. La ayudé a levantarse y nos dirigimos al consultorio. Antes de desaparecer tras la puerta, miré sin querer hacia atrás. Mateo estaba de pie junto a la pared, sosteniendo los planos, y me miraba con esa misma sonrisa ligera, en la que, sin embargo, brillaba algo más cálido que la simple cortesía. Sentí que dentro de mí quedaba un calor pequeño pero real, como si después de esa conversación, en la gris sala del hospital, se hubiera abierto una rendija por la que se filtraba un poco de luz. Una semana después de aquella visita al hospital, cuando la rutina ya me había arrastrado de nuevo al ritmo de los plazos editoriales y las correcciones interminables, decidí entrar en una pequeña librería cerca de la oficina para comprar un libro de ensayos que llevaba tiempo posponiendo. Al entrar, aspiré el olor familiar de papel y tinta,
y ya en la segunda estantería, en la sección dedicada a la prosa latinoamericana, escuché a mi espalda una voz suave que reconocí al instante, aunque no esperaba encontrarla en un lugar así. Mateo estaba junto al estante vecino, hojeando un grueso álbum de fotografías arquitectónicas y, al verme, sonrió como si hubiéramos quedado en reunirnos precisamente allí, en ese aroma de libros, entre gente que hojeaba páginas con calma. Dio un paso hacia mí y bromeó diciendo que los hospitales no eran sitios muy románticos para conocerse y que menos mal que existían librerías, donde al menos se podía fingir que lo que nos había llevado allí era el interés por la literatura. Yo respondí que no estaba tan segura de que fuera mejor encontrarse en librerías, porque uno podía revelar demasiado de sí mismo con solo mirar qué libro tomaba en sus manos. Empezamos hablando de cosas pequeñas, pero muy pronto la conversación derivó hacia mis autores favoritos y me sorprendió cuando mencionó sin vacilar varios nombres realmente importantes para mí, entre ellos Alice Munro y Claribel Alemán. Lo que me impresionó no fue que conociera a esas escritoras, sino cómo describía sus textos, no como un crítico, sino como un lector que de verdad había vivido las páginas junto a los personajes. Me preguntó qué té bebía mientras trabajaba, y cuando, algo sorprendida, le dije que siempre jazmín, asintió como si ya lo supiera de antemano. Sentí que su atención a los detalles no era casual, sino deliberada, y eso me inquietó un poco, porque no todos, ni siquiera una persona cercana, captan y guardan tan rápido las pequeñas cosas ajenas. Al día siguiente, de regreso del trabajo, lo vi de nuevo, esta vez en la plaza frente a la cafetería donde yo solía comprar café antes de tomar el metro. Estaba sentado en una mesa al aire libre y al verme levantó la mano para saludarme, como si hubiéramos quedado en encontrarnos. Me detuve, conversamos y otra vez la charla se alargó más de lo previsto. Al principio sobre libros, luego sobre su trabajo, que según él le consumía la mayor parte del tiempo, pero le daba la sensación de estar construyendo algo significativo. Me contó sobre un proyecto de una escuela en las afueras que debía convertirse no solo en un espacio educativo, sino también en un lugar de vida comunitaria. Al hablar, en sus ojos aparecía esa misma ligereza que noté en el hospital, una ligereza que se mezclaba con seguridad interior. Me descubrí a mí misma sin ganas de marcharme, permitiéndome quedarme más tiempo del que debía, escuchándolo con una atención que hacía mucho no le prestaba a nadie. Cuando al fin miré el reloj y entendí que llegaría tarde a casa, sentí una punzada inesperada. Me dolía interrumpir la conversación, pero me inquietaba aún más haber empezado a posponer el encuentro con Javier, como si el tiempo que nos pertenecía lo estuviera entregando poco a poco a otro. En los días siguientes volvimos a vernos, a veces por casualidad, a veces no tanto. Él aparecía cerca de la editorial porque tenía asuntos en la zona, o yo lo encontraba saliendo del metro, en el mismo cruce donde compraba café. Y cada vez la charla empezaba con naturalidad y sin presión, pero acababa en largas pausas en las que ninguno quería decir adiós. Comencé a notar que en casa pensaba más en esos encuentros que en mi propio trabajo, que esperaba con ansias la próxima ocasión que nos reuniera. Dentro de mí nació una sensación de doble filo. Por un lado, me daba miedo, porque comprendía que mi matrimonio ya se sostenía en una base frágil y cualquier emoción externa podía derrumbarlo del todo. Por otro, me atraía esa nueva atención, esa capacidad de sentirme vista. No se lo conté a nadie,
ni siquiera a mi mejor amiga, porque me parecía que si lo decía en voz alta, todo se volvería demasiado real. Pero en el fondo, sabía que ya habíamos cruzado una frontera y que regresar sería cada vez más difícil. El sábado siguiente, unos amigos organizaron una fiesta por el cumpleaños de un conocido en común, y aunque no tenía ganas de ir, acepté porque entendía que rechazar sin motivo solo agrandaría la distancia entre Javier y yo. Él, en cambio, parecía esperar con entusiasmo la velada, ya que últimamente salía poco de su taller. Llegamos al departamento donde ya sonaba la música. El lugar estaba lleno de gente, cálido de risas, conversaciones y el aroma de la comida sobre la mesa. El cuarto se sentía demasiado estrecho para todos los que se habían reunido allí. Intentaba mantenerme en las conversaciones a mi alrededor, pero estaba tensa, escuchando la voz de Javier, que decía cosas en tono de broma con una energía desconocida para mí, pues en casa nunca hablaba así. Al cabo de un rato, de pronto tomó el micrófono y aceptó cantar en el karaoke. Algo se me apretó dentro. No esperaba tanta audacia de él, pero tampoco sentí alegría. En lugar de orgullo, me invadió una vergüenza incómoda, como si saliera de la imagen a la que yo estaba acostumbrada y no supiera cómo reaccionar. Su voz era ronca, a veces se perdía, pero la gente lo aplaudía, reía y lo animaba. Yo, en cambio, solo pensaba en escapar de la sala, donde todo se volvía demasiado ruidoso y ajeno. Salí a la calle para tomar aire, y al dar unos pasos en la frescura de la noche, sentí alivio al poder quitarme la máscara. Estaba en la acera, observando los faroles y a la gente que pasaba, cuando de pronto escuché una voz conocida pronunciar mi nombre como si hubiera estado seguro de que yo aparecería allí. Mateo estaba de pie junto a la pared del edificio, vestido con sencillez, sin nada llamativo, y me miraba con esa atención suya, tranquila y a la vez insistente. Su mirada no era casual. Me recordaba que ya habíamos cruzado la frontera de los encuentros fortuitos, porque me observaba como si supiera con certeza que justo en ese momento yo saldría y volveríamos a estar juntos. «Tienes cara de que no te sientes cómoda, ¿verdad?», preguntó en voz baja, sin reproche, solo con una seguridad serena. No respondí de inmediato, porque dentro de mí se abría un desgarro. Una vida se quedaba en la habitación con la música y la voz de Javier cantando, y otra estaba ahora delante de mí, tendida en la mirada de Mateo. La fractura era tan clara que entendí. No era un simple momento de casualidad, sino la consciencia de una elección que todavía no hacía, pero que ya presentía. Hablamos unos minutos, y las palabras no importaban tanto como la cercanía misma, porque la distancia entre nosotros se acortaba con cada silencio. Sentía que dejaba en esa sala una parte de mí que ya no podía regresar completa, mientras aquí, en la calle, comenzaba algo distinto, atractivo y temible al mismo tiempo. Cuando volví adentro, la canción había terminado. Los amigos aplaudían a Javier. Él sonreía, pero yo lo miraba de otra manera. Ya no como al hombre con quien había vivido años, sino como a alguien que permanecía en su propio mundo, mientras yo acababa de asomarme a otro. Y esa certeza me inquietó tanto que tuve ganas de salir de nuevo a la calle, donde tal vez Mateo todavía me esperaba. Unos días después de aquella fiesta, me quedé más tiempo de lo habitual en la editorial, terminando la revisión de un manuscrito. Al salir, no quise volver de inmediato a casa, donde me esperaba la misma rutina con Javier, reparando bicicletas en el balcón o perdido en sus pensamientos. Así que caminé hasta la biblioteca pública cercana, solo para hojear algunos libros,
y retrasar un poco el regreso. En la biblioteca reinaba el silencio, con ese aire impregnado del olor del papel antiguo. Caminaba despacio entre los estantes cuando vi un libro que había querido releer desde hacía tiempo. Estiré la mano para alcanzarlo, pero casi al mismo tiempo, otra mano vino desde el lado opuesto. Nuestros dedos se rozaron de manera inesperada y retiré la mano apenas un instante para descubrir que era Mateo. Él me miró con esa sonrisa ligera que ya conocía, pero en sus ojos había algo diferente, más profundo, más atento. Ambos nos quedamos inmóviles junto al estante, aferrados al mismo lomo del libro, sin soltarlo, como si ese contacto justificara quedarnos cerca. Sentí cómo mi corazón latía con fuerza, y lo extraño era darme cuenta de que mi nerviosismo no venía del miedo a ser descubierta, sino de la certeza de que algo invisible entre nosotros al fin se abría paso. Mateo se inclinó hacia mí, y aunque la biblioteca estaba llena de gente, me parecía que estábamos en un espacio aparte, sin voces ni miradas ajenas. Su aliento rozaba mi rostro, y al instante me besó, no con prisa, no con brusquedad, sino de forma suave y profunda, como si ese beso no buscara demostrar nada, sino reconocer lo que ya había nacido antes. En el hospital, en la librería, en la plaza, en cada cruce casual. Mi cuerpo respondió con un temblor y comprendí que estaba cruzando el límite que tanto temía y al mismo tiempo había estado buscando. Todo alrededor se desdibujó. Libros, lámparas, pasos, hojas que se pasaban. Todo se volvió secundario. Solo importaba ese instante. No lo rechacé, no me aparté, sino que lo permití. Y eso fue lo que más me asustó. No que él me besara, sino que yo le dejara quedarse tan cerca. Cuando por fin nos separamos, permanecí unos segundos intentando recuperar el aliento, mirándolo. Él sostenía mi mano con calma, como confirmando que ese momento era real y que ya no podía borrarse. Susurró que llevaba mucho tiempo esperando, que había sentido nuestra cercanía desde la primera conversación. Yo no encontré palabras para responder. El miedo y el deseo se entremezclaban demasiado dentro de mí. Esa noche, al llegar a casa, encontré a Javier sentado a la mesa con una pequeña caja en las manos. Me la tendió. Dentro había una pulsera de plata de finos eslabones. Me dijo que la había comprado días antes para darme una sorpresa sin motivo especial. Su voz era suave, sin sospechas ni inquietud. Me puse la pulsera, sonreí, le di las gracias, pero por dentro me encogí. Me resultaba difícil incluso tocar sus manos. Ese regalo, que debía ser un gesto de amor, se convirtió en un recordatorio de mi propio paso, del que él no sabía nada y quizá nunca hubiera imaginado. Me senté frente a él, asintiendo y agradeciendo, pero mis pensamientos seguían en la biblioteca, allí donde por primera vez sentí que ya no podía vivir, como si nada hubiera cambiado. La semana siguiente me llamó mi amiga Inés, con quien me conocía desde los años de universidad y que siempre insistía en que debía salir más de casa para no dejar mi vida reducida solo al trabajo. Me invitó a una exposición de arte contemporáneo que se inauguraba en una pequeña galería privada en el centro de la ciudad. Dudé, porque en realidad no tenía ganas de pasar la tarde en un lugar lleno de gente. Pero en ese mismo momento llegó un mensaje de Mateo. Me decía que tenía 2 entradas para esa misma exposición y que sería bueno verla juntos. Sentí que algo se me daba vuelta por dentro. Comprendí que la llamada de Inés podía servirme de coartada y por primera vez en mi vida acepté conscientemente un engaño de ese tipo. Le dije a Javier que iba con mi amiga y él asintió sin hacerme preguntas, deseándome simplemente una buena velada, mientras dentro de mí se apretaba un nudo de culpa.
Su confianza era tan natural que me resultaba difícil mirarlo a los ojos. No dejaba de darme vueltas en la cabeza la idea de que hacía algo injustificable, pero al mismo tiempo mi cuerpo avanzaba como obedeciendo a otra fuerza. Nos encontramos con Mateo en la entrada de la galería y él sostenía las entradas como si fueran un signo de que todo ocurría bajo nuestro acuerdo, aunque en realidad ese acuerdo no se había pronunciado nunca. Al entrar, el espacio nos envolvió con su frescura, el olor a pintura y el murmullo apagado de las voces que se perdían entre los lienzos. Yo intentaba comportarme con calma, pero cada uno de sus gestos a mi lado me parecía demasiado evidente, y no dejaba de pensar en cómo nos veríamos juntos desde fuera. Mateo hablaba de la exposición, se detenía frente a las obras, hacía observaciones sobre los colores, la composición, pero entre sus palabras había algo más. Su voz parecía tocarme, como si no formulara simples comentarios, sino que buscara una confirmación de nuestra cercanía. Yo respondía con frases cortas, aunque por dentro todo hervía. Temía que algún conocido pudiera vernos, pero aún más me asustaba la idea de que esa noche quedara grabada en mi memoria de un modo imposible de borrar. Al volver a casa más tarde de lo habitual, encontré a Javier en la habitación. Tenía las piezas de una bicicleta sobre la mesa y en sus manos, como siempre, una llave inglesa que sonaba suavemente contra una tuerca. Levantó la cabeza, sonrió y me dijo que esperaba que la exposición hubiera sido interesante. Y luego añadió: «Tu amiga, seguramente, quedó encantada». Sentí que el corazón me daba un vuelco, porque en mi bolso estaba aún la entrada que había dejado sin cuidado, y tal vez él la había visto. Su voz sonaba pareja, sin reproches, pero en sus ojos había algo distinto, como si preguntara más de lo que decía en voz alta. Asentí, intentando parecer segura, y respondí que sí, que la exposición había resultado interesante y que Inés estaba fascinada, aunque tuve que esforzarme para pronunciar esas palabras sin titubear. Dentro de mí todo se encogía al darme cuenta de que estaba engañando a alguien que confiaba en mí, y esa confianza me dolía más que cualquier reproche directo. Fui a la cocina, puse el agua a hervir para un té y escuchaba cómo él volvía a sus herramientas. Ese sonido metálico tan familiar que antes me parecía neutro, ahora resonaba en mí como un recordatorio de que entre nosotros se había abierto un espacio que yo misma había empezado a llenar con otra persona. Aquella noche apenas pude dormir. Seguía viendo en mi mente sus ojos, en los que no había acusación, solo una pregunta oculta. Y esa mirada me resultaba más pesada que cualquier conversación, porque me obligaba a enfrentar aquello de lo que yo intentaba huir. Unos días después de aquella noche, Mateo volvió a invitarme a una exposición, y esta vez acepté sin vacilar, aunque por dentro sentía que cada paso hacia él me alejaba de Javier. Al mismo tiempo, me habitaba una extraña certeza de que ya no podía negarme a ese movimiento hacia adelante. Nos encontramos por la tarde frente a una pequeña galería escondida en una calle tranquila cerca del centro histórico, un lugar al que rara vez entraban transeúntes casuales, y precisamente eso creaba la sensación de que habíamos entrado en otro mundo, donde se podían dejar todos los papeles cotidianos tras la puerta. Dentro había pocos visitantes. Algunas parejas hablaban en voz baja, 2 estudiantes tomaban notas en sus cuadernos, una mujer mayor contemplaba largamente un cuadro, y el resto del espacio pertenecía a las telas colgadas en las paredes, con suficiente distancia entre ellas para invitar a detenerse y mirar en silencio. Las obras eran inusuales,
En muchas aparecían sombras y figuras difusas que parecían surgir de la oscuridad o disolverse en ella, provocando una sensación de inquietud y, a la vez, de calma, porque esas imágenes no ofrecían respuestas directas, solo empujaban a preguntas interiores. Me quedé mucho rato frente a una pintura donde se veía a una persona caminando por un puente estrecho sobre un vacío oscuro. La escena me resultaba tan elocuente que no podía apartar la mirada, pues en ella parecía reflejarse mi propia vida, mi incertidumbre, ese paso que no sabía si sería capaz de dar. En ese momento, escuché la voz de Mateo a mi lado, que me preguntó si también tenía miedo a las alturas. Lo dijo con una entonación en la que la broma rozaba con la seriedad, y yo respondí casi de inmediato que lo que temía era dar un paso. Esas palabras se me escaparon inesperadamente, como si hablara no del cuadro, sino de mi propio estado. Él sonrió, pero en sus ojos apareció por un instante algo distinto, mucho más serio, y sentí que esperaba no solo mi respuesta, sino también mi gesto, mi elección, que podía definir hacia dónde íbamos a ir. Estábamos demasiado cerca el uno del otro, y cuando se inclinó como para mirar la pintura desde mi ángulo, comprendí que su movimiento no iba hacia el lienzo, sino hacia mí, porque su aliento casi rozó mi rostro, y esa cercanía llenó el espacio entre nosotros de una tensión imposible de ignorar. El silencio alrededor, roto apenas por el crujido del suelo bajo los pasos de otros visitantes y por el tenue olor a pintura que aún flotaba en el aire, reforzaba la sensación de que estábamos en un espacio cerrado, sin testigos, sin límites, donde podíamos permitirnos ser quienes realmente éramos. Yo no me aparté, no retrocedí, aunque sentía dentro de mí cierta resistencia, porque ese momento confirmaba de manera definitiva que ya habíamos cruzado una frontera. Lo que ocurrió después es difícil de reconstruir en detalle, pues la memoria parecía borrar las imágenes y dejar solo las sensaciones. La luz de las lámparas parpadeando sobre los lienzos, su mano que casi tocaba la mía, mi propio consentimiento a dejar que esa cercanía sucediera, la extraña calma que llegó con la conciencia de que ya no me resistía, sino que permitía que los acontecimientos siguieran su curso. Cuando salimos de la galería, el aire de la noche me pareció más denso de lo habitual, y la ciudad seguía con su ritmo. Los coches cruzaban la calle, voces sonaban a lo lejos, en la esquina vendían tacos, pero para mí todo eso era solo un telón de fondo sin importancia, porque lo esencial había quedado adentro. Sabía que no podría borrar ese momento, por breve que fuese, y que a partir de entonces nada volvería a ser como antes. Esa noche volví a casa más tarde de lo habitual, aunque en realidad no había ninguna razón concreta para haberme demorado tanto. Caminaba por las calles con una lentitud extraña, como si cada paso adicional pudiera aplazar el momento de encontrarme con Javier. No era ya por temor a sus palabras o a sus sospechas, sino porque en su silencio había empezado a escuchar demasiado. Al abrir la puerta del piso, me recibió el olor conocido del aceite y del metal, mezclado con el aroma tenue del café que él solía beber, incluso por la noche. Esa mezcla me resultó inesperadamente cálida y al mismo tiempo inquietante. Javier estaba sentado en el balcón, inclinado sobre la bicicleta desarmada. Sus manos, normalmente seguras con las herramientas, se movían ahora despacio, como si no quisiera terminar, sino simplemente alargar el tiempo. Levantó la cabeza al verme entrar y me miró sin reproche, con esa dulzura habitual que últimamente me resultaba insoportable, porque tras ella se escondía algo más que un simple
Me alegra que hayas vuelto. Sonrió como si nada hubiera pasado y me preguntó si no estaba cansada. Su voz era tranquila, serena, sin sospechas ni agresividad oculta, y justamente esa calma me hizo sentir que veía mucho más de lo que yo quisiera mostrar. Asentí. Respondí que había sido un día duro y me dirigí a la cocina, fingiendo buscar algo en los armarios, cuando en realidad intentaba evitar su mirada directa. El hervor del agua en la tetera me recordó de pronto la galería, aquella otra clase de silencio, lleno de expectación, mientras que aquí, en nuestra casa, el silencio tenía un carácter distinto. No era ausencia de palabras, sino un espejo que reflejaba todo lo no dicho. Me senté a la mesa, tomé un sorbo de té y sentí que respirar se hacía más difícil al lado de alguien a quien debía la verdad y a quien no podía dársela, porque esa verdad lo rompería de un modo que yo no estaba dispuesta a presenciar. Él, como si percibiera mi tensión, no formuló ninguna pregunta ni trató de iniciar una conversación. Y eso era peor que cualquier palabra directa, porque su silencio abría un espacio en el que mis propios pensamientos resonaban demasiado alto. Lo miraba mientras volvía a su bicicleta y comprendía que en su concentración había algo que antes no había sabido ver. No indiferencia, como yo misma me había convencido, sino una forma de protegerse del dolor que llevaba dentro. En sus gestos había cautela, y esa cautela me hizo recordar las palabras de un amigo suyo que escuché por casualidad hace años, que Javier nunca hablaba de su pasado, porque allí había algo que no quería revelar. Y ahora veía que ese silencio suyo no era vacío, sino defensa. Yo permanecía con la taza en las manos, sabiendo que si levantaba la vista y me miraba de frente, podría quebrarme y contarlo todo. Pero él seguía inmerso en su tarea, como si me diera un espacio, y era precisamente ese espacio lo que me asfixiaba más que cualquier pregunta. Hubo un instante en que deseé que hablara, que pronunciara la pregunta que ya había visto en sus ojos días atrás, porque así la responsabilidad de la verdad recaería en él y no en mí. Pero él callaba y yo me quedaba sola con mi culpa. Al acostarnos, me abrazó como siempre, con sencillez y calma, mientras yo permanecía con los ojos abiertos, sintiendo que esa cercanía habitual, que en otro tiempo me daba seguridad, se había convertido ahora en un recordatorio de lo lejos que estábamos, aún permaneciendo juntos. Y esa noche comprendí que su silencio era un espejo. En él veía no solo sus secretos, sino también los míos, y era un reflejo del que temía apartar la vista, pero del que tampoco podía huir. La semana siguiente, después de varios días de tensión silenciosa en casa y de breves mensajes de Mateo, casi siempre repitiendo lo mismo, que le resultaba insoportable esperar y que yo debía decidirme, acepté encontrarme con él en una pequeña cafetería cerca de mi oficina. Desde la mañana presentía que aquella tarde sería más difícil que cualquier otra anterior. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, desde la cual se veía la calle llena de gente apresurada en sus asuntos, y esa agitación cotidiana solo reforzaba la sensación de que dentro de la cafetería se había creado otro espacio, donde se jugaba algo demasiado personal e importante. Mateo comenzó enseguida a decir que estaba harto de esos encuentros furtivos, que no podía vivir en ese estado suspendido, sabiendo que cada noche yo regresaba a la casa de otro hombre y que debía tomar una decisión que no podía aplazar indefinidamente. Se inclinó hacia mí. Su voz era baja pero firme, y sentí que sus palabras no dejaban espacio para escapar, que intentaba acorralarme para obligarme a llamar a las cosas por su nombre. Lo escuchaba mientras me sorprendía,
pensando en cómo esa insistencia era distinta de la ligereza con la que al principio había irrumpido en mi vida. Ahora, en sus ojos, aparecía cada vez más el deseo de poseerme, no solo de acompañarme. Quise responder, pero en ese mismo instante, la puerta de la cafetería se abrió y vi a Javier. Entró con paso tranquilo, con su chaqueta de trabajo todavía marcada por manchas de grasa, y con el gesto de alguien que solo pasaba a pedir un café antes de continuar con su día. Sentí un escalofrío. El espacio que yo había creído separado de mi rutina diaria, de pronto se unía con ella, y los dos hombres a quienes intentaba mantener en órbitas distintas, estaban ahora frente a frente. Javier pidió un café en la barra, y en lugar de marcharse con él, regresó y se sentó en la mesa, justo al lado de la nuestra, como si fuera lo más natural, aunque su mirada, breve y atenta, revelaba que comprendía más de lo que mostraba. Mateo se desconcertó apenas un instante, pero pronto recuperó su aparente seguridad. Sin embargo, sus manos lo traicionaban. Los dedos jugaban sin pausa con el borde de la taza, dejando marcas húmedas. Yo permanecía entre los dos, sintiendo que cada respiración pesaba más, porque en esa pequeña cafetería, entre el aroma del café recién molido y el murmullo de las conversaciones ajenas, se había creado un espacio en el que el silencio hablaba más que cualquier frase. Casi no hubo palabras entre nosotros. Durante unos minutos permanecimos los tres allí, y aquella presencia era tan evidente que incluso el camarero, que pasó junto a la mesa, nos miró con desconcierto, como si pudiera percibir la tensión que partía el aire. Javier bebió un par de sorbos, dejó la taza en la mesa y se mantuvo sereno, pero era una serenidad distinta de la habitual, cargada de una tensión que dejaba claro. Veía y comprendía todo, aunque no dijera nada. Mateo, sintiéndose observado, comprendió que había perdido en esa lucha muda, y al cabo de unos minutos, sin pronunciar palabra, se levantó y se marchó, dejando su café intacto. La puerta se cerró suavemente tras él, y yo quedé sentada junto a Javier, que no me hizo preguntas ni reproches. Simplemente terminó su café y se levantó para salir conmigo. Quedó tras nosotros la certeza de que aquella escena se fijaría para siempre en mi memoria como el punto en el que todo se volvió evidente, aunque nadie lo hubiera expresado con palabras. Caminé a su lado en silencio, y me pareció que incluso el ruido del tráfico y el bullicio de la ciudad sonaban de otra manera, porque ahora sabía que nuestra vida ya no podía seguir igual. Cualquier decisión futura sería consecuencia de aquella cafetería donde estuvimos los tres, y ninguno de nosotros dijo una sola palabra de más. Unos días después de aquella escena en la cafetería, que aún vivía en mí como una huella imposible de borrar incluso en los sueños, regresaba a casa al final de la tarde, cuando el sol ya descendía, tiñendo las fachadas con tonos cálidos. En las escaleras del edificio me crucé con un viejo amigo de Javier, a quien veía pocas veces porque vivía en otro barrio y trabajaba mucho, pero que siempre había sido alguien cercano a mi marido desde la juventud. Su rostro mostraba cansancio, pero la sonrisa con la que me saludó tenía algo tan sincero que me detuve, aunque lo que más deseaba era esconderme en el departamento y evitar cualquier conversación. Me dijo que estaba esperando a Javier, ya que habían quedado en encontrarse, pero que él se había retrasado en el taller, y así teníamos unos minutos para hablar. Al principio la charla fue ligera, sobre el barrio, sobre conocidos comunes, sobre el calor que aquel año se alargaba más de lo habitual. Yo creí que ahí terminaría todo, cuando de repente me miró con seriedad y habló en voz baja,
como temiendo que alguien pudiera escucharnos, aunque alrededor no había nadie. Me dijo: Camila, cuídalo, por favor. Él carga con un dolor de una vieja historia que nunca cuenta, y justamente por callarlo se le vuelve más pesado. Sé que sufre por esa pérdida, aunque finja que todo está bien. Sus palabras me atravesaron como una corriente, y en ese instante comprendí que el silencio de Javier, que yo interpretaba como indiferencia, podía ser en realidad otra cosa, no un vacío, sino un modo de sobrevivir con sus heridas, ocultándolas incluso a quienes más cerca están. Intenté responder algo, pero la voz se me quebró y solo pude asentir. Él añadió que siempre temió que ese mutismo suyo alejara a quienes amaba, pero que en verdad lo que más necesitaba era paciencia de los que permanecían a su lado. Luego guardó silencio, como si ya hubiera dicho lo esencial, y nos quedamos así unos segundos, antes de que desviara la mirada y retomara temas triviales, aliviando el aire, aunque sus frases seguían resonando dentro de mí. Cuando se marchó, subí a casa más despacio que de costumbre, y al abrir la puerta me detuve un instante. Aquella breve conversación me había abierto otra perspectiva. Tal vez yo solo había visto la superficie de nuestra vida en común, y no lo que él llevaba dentro, esa carga invisible que lo hacía refugiarse en la quietud que yo había juzgado equivocadamente. La noche siguiente, al volver, el departamento estaba en penumbra. Javier estaba sentado a la mesa, ordenando pequeñas piezas de la bicicleta. Sus manos se movían concentradas y su rostro parecía tranquilo, pero yo lo observaba de otro modo. Me parecía que en cada gesto suyo había una historia que no podía poner en palabras, aunque estuviera siempre presente, incluso cuando sonreía o decía frases simples. Ese descubrimiento me asustó más que nada antes, porque entendí que, ocupada en buscar atención y calor para mí misma, nunca había intentado mirar de frente lo que a él le dolía, y en cambio le había impuesto la etiqueta de indiferente. Aquella noche me acosté con más desasosiego que nunca, porque en mi mente se entrelazaban dos imágenes. Mateo, exigiéndome decisiones claras, con una mirada que pretendía adueñarse de mi vida, y Javier, que no pedía nada, pero cuyo silencio revelaba una profundidad que yo aún no había explorado. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí el deseo de conocer más a mi propio marido, de descubrir sus heridas y el pasado que ocultaba tan celosamente. Esa idea me mantuvo despierta hasta el amanecer. Cuando Mateo volvió a aparecer en mi vida, tras varios días de silencio en los que yo había vivido en un extraño estado de espera y de intentos de convencerme de que aún podía detenerme, me invitó al teatro. Acepté, aunque en mi interior presentía que esa noche sería una prueba. Los dos estábamos ya en el límite, allí donde no quedaba espacio para encuentros casuales ni bromas ligeras. Nos sentamos en la sala, envuelta en penumbras. Cuando las luces se apagaron, sentí su mano demasiado cerca de la mía, y luego se inclinó hacia mí, hablándome en voz baja, lo bastante para cortar la quietud de alrededor y llegar solo a mí. Decía que yo debía estar con él, que no podía seguir esperando, que mi vida con Javier era apenas una sombra de lo verdadero y que mi lugar estaba junto a él, donde reinaban la fuerza y el deseo, no la rutina callada. Lo escuchaba inmóvil, encogiéndome por dentro, porque en sus palabras ya no había tanta ternura como al principio, sino una insistencia que rozaba la exigencia. En la oscuridad, su silueta parecía avanzar hacia mí con la misma presión con la que antes me había pedido definiciones en el café. Se inclinaba más y yo sentía su aliento, su urgencia por sellar esa noche como definitiva,
para que mi presencia a su lado dejara de ser casual y se convirtiera en elección. Pero cuando la luz volvió a encenderse y los actores reaparecieron en escena, lo miré con más claridad y vi algo que me asustó incluso más que la idea de quedarme junto a Javier en nuestra vida inmóvil. En su mirada había más voluntad de poseerme que verdadero amor, más hambre de imponerse que deseo de comprenderme. Sus dedos tocaban mi mano con demasiada seguridad, como si ya hubiera decidido que yo le pertenecía, y en esa certeza había un peso que me hizo querer apartarme. En ese mismo instante recordé la cafetería, aquella escena en la que los tres compartíamos mesa, y Javier bebía su café en silencio, sin pronunciar palabra, pero mostrándome con su sola presencia que estaba ahí, que no se retiraría aunque callara. Ese silencio, que entonces me había dolido porque desnudaba mi culpa, ahora se me revelaba distinto. No como indiferencia ni debilidad, sino como una fuerza capaz de sostener. Ese recuerdo se convirtió en un punto de quiebre, porque comprendí de golpe que entre la mirada exigente de Mateo y el mutismo sereno de Javier, yo elegía lo segundo, ya que allí no sentía presión, sino la posibilidad de seguir siendo yo. Cuando terminó la obra y la gente empezó a levantarse de sus asientos, yo me puse de pie antes de que Mateo pudiera decir nada y me dirigí rápido a la salida. Él intentó alcanzarme, detenerme, pero yo aceleré el paso y cada movimiento era un esfuerzo desesperado por escapar de un espacio donde ya empezaba a sentirme tratada como propiedad ajena. Salí a la calle, donde el aire fresco de la noche me envolvió, y por primera vez en mucho tiempo sentí que caminaba sola, sin cargar con expectativas ajenas ni la necesidad de justificarme, con la clara conciencia de que ese camino debía recorrerlo yo misma. Anduve largo rato sin tomar un taxi, sin mirar los bares ruidosos ni las luces de los escaparates, y con cada paso mi resolución crecía. Sabía que esa noche había puesto un punto final a algo que pudo ser mi nueva vida, pero no la vida que yo deseaba. Y aunque me dolía reconocer que había gastado tanta energía en una historia que terminaba en vacío, también entendía que ese dolor era necesario para que al fin pudiera volver la mirada hacia otro lado, hacia Javier, con su silencio, que ya no se me aparecía como indiferencia, sino como un recordatorio de que la verdadera cercanía no nace de las exigencias, sino de la capacidad de esperar y permanecer. Aquella noche, al volver a casa después del teatro, ya sabía que no podía seguir dejando todo en suspenso, que sobre mí recaía la responsabilidad de mis pasos y de lo que ocurriría entre Javier y yo. El apartamento me recibió con la penumbra habitual, esa que siempre daba una ilusión de calma, aunque en realidad no era más que una envoltura que ocultaba nuestros pensamientos no dichos. Lo encontré en la cocina. Estaba sentado a la mesa, sobre la cual reposaban piezas de otra bicicleta, y cuando entré, levantó la vista, deteniéndose en mí más tiempo de lo usual, como si esperara que yo dijera algo importante. Me senté frente a él y permanecimos en silencio unos minutos. Pero esta vez, la pausa no era un refugio para evitar la conversación, sino una preparación, porque sentía que dentro de mí se había acumulado tanto sin pronunciarse que ya no podía seguir guardado. Al fin, reuní valor y dije, con voz baja pero firme, que no quería seguir huyendo. No quería inventar pretextos, ni vivir en dos mundos, ni esconderme de él ni de mí misma. Mis palabras fueron simples, sin explicaciones ni justificaciones, pero contenían la esencia de lo que antes temía reconocer. Javier me miraba con atención. Su mirada se mantenía serena,
aunque tras esa calma percibía una tensión, como si hubiera estado esperando esta conversación desde hacía tiempo y ahora me cediera el espacio para que dijera todo lo que llevaba dentro. No respondió de inmediato, pero cuando habló, su voz fue profunda y pareja. Entonces quédate. Y esas dos palabras no eran un ultimátum ni una súplica, eran aceptación, y me dieron la sensación de que podíamos seguir hablando sin miedo, porque ahora había una oportunidad. Hablamos durante horas, no de hechos ni de anécdotas, sino de lo que habíamos sentido en los últimos meses, y fue más difícil que cualquier pelea, porque cada frase abría algo que antes habíamos guardado. Yo le confesé que extrañaba su cercanía, que me sentía invisible, que huía no solo de él, sino también de mí misma. Él me dijo que había callado porque no sabía hacerlo de otra manera, porque su pasado estaba cargado de experiencias que no quería imponerme. Pero en ese silencio, él mismo había quedado atrapado. Por primera vez en mucho tiempo hablamos con franqueza, y esa franqueza dolía, pero era precisamente lo que hacía renacer algo vivo entre nosotros. Al día siguiente, tomó un viejo reloj que llevaba años roto en el armario y lo llevó a reparar. Cuando regresó, lo colocó en la estantería del salón, y al escuchar cómo las agujas volvían a moverse, lo sentí como un símbolo. Ambos habíamos decidido no solo permanecer juntos, sino avanzar. Ese sonido era sencillo, cotidiano, pero me recordaba que el tiempo seguía adelante y que nosotros podíamos hacerlo también, aunque el camino no fuera perfecto. En los días siguientes empezamos a construir un nuevo ritmo. Conversábamos más sobre las pequeñas cosas que antes quedaban relegadas. Cocinábamos juntos, a veces salíamos a caminar al parque cercano, y allí no necesitábamos inventar temas, porque las palabras surgían solas. Sentía que estábamos aprendiendo a estar cerca de nuevo, que la intimidad no regresaba de manera automática, sino que se formaba poco a poco, como algo que requiere esfuerzo, pero al mismo tiempo transmite autenticidad. Todavía me costaba olvidar lo sucedido con Mateo, porque esos hechos habían dejado una huella en mí, pero cada día dolía menos. En su lugar, aparecía la comprensión de que esa experiencia había sido necesaria para valorar lo que tenía y entender que las verdaderas relaciones no se sostienen en exigencias ni presiones, sino en la capacidad de escucharse incluso en el silencio. Y ahora, cuando nos sentábamos por la tarde en el balcón a contemplar la ciudad, por primera vez en mucho tiempo, sentía que quería estar allí, que quería quedarme y que esa elección era plenamente mía.